Tomen asiento. Qué bueno. ¿Hay alguien por primera vez en esta reunión? Por primera vez. Hoy. Sin miedo, sin pena. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso. Excelente. Mientras estaba hablando Paco y estaba hablando Berman, uno de los pensamientos que venía a mi mente es lo profundo que es que ustedes estén aquí, porque quizás hay cansancio, vienen de una faena, está arrancando la semana, que ustedes estén acá, se están capacitando, apartan tiempo. El mundo no entiende eso, ¿verdad? La dinámica del reino, lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí, el mundo le cuesta entenderlo. Quizás mucha gente sale volada para su casa y ustedes hoy están aquí haciendo tiempo porque están comprometidos. Eso es coraje. Están comprometidos con Dios, con un grupo de personas que Dios ha puesto a su cuidado. Mientras veníamos para acá, me llamó un hermano y me dice, ¿puedes hablar? Y entonces conversamos con él y eso es otra de las cosas que meditaba. Mientras nosotros estamos aquí, puede ser que hay personas que están en su casa, líderes, sus esposas, lidiando con cualquier tipo de situación, de cualquier índole, finanzas, emociones, familia. Y este hermano se llama Sahel López. Y entonces él me llama bastante preocupado y se le está muriendo su niño. Su niño tiene 19 días de nacido. Y uso la palabra porque así es. Me dice, Edwin, mi niño está muy grave en el hospital, está interno con una bacteria y ya saben ustedes que le nazca un bebé a uno y esté uno viendo a su bebé y hace poquito le digan no, tiene que quedarse interno y el pronóstico no es nada bueno. Entonces ahí es donde entra en acción la iglesia. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Y ahorita, así como decía Berman, cuando 2 o 3 se conectan y imagínense aquí todos nosotros como líderes capacitándonos, siendo retados, desafiados, oremos con coraje por este niño. Él se llama Iago Javier López. Así que ustedes apóyenme con el amén y díganle al Señor, Señor, yo sí creo. Porque ahorita se vienen diferentes tipos de oración. Personalmente yo quiero conectarme a la oración de que un padre haría y el padre sería, Señor, sánalo. Yo creo que esa es la oración que todo papá haría. Yo haría esa oración, Señor, por favor, sanámelo. Después miramos cuál es la voluntad de Dios, pero ahorita, Señor, aquí estamos como hijos tuyos, sanalos. Señor, aquí estamos delante de ti, unidos como líderes, Dios con las esposas, los asistentes, unidos como cuerpo. Señor, hemos recibido una llamada donde un hijo tuyo pide el auxilio. Él dice, oren por favor por mi hijo. Dios, en una ocasión tú le preguntaste a una persona si quería ser sana, hiciste muchos milagros de diferentes maneras. No sabemos cuál es tu voluntad hoy, pero nuestra solicitud delante de ti es que puedas sanar a Iago, Señor. Que tú puedas hacer un milagro ahí donde está en el seguro, que tú puedas usar la sabiduría clínica, Señor, la sabiduría de los médicos, que tú puedas, Señor, hacer que esos medicamentos que le están aplicando funcionen de manera tan maravillosa. Pero sobre todo, Señor, que en este mismo momento pongas tu calma, tu serenidad, tu toque sobre Sahel y su esposa Gaby. Señor, abrázalos y que todos hoy podamos ver, Dios, que de las cosas tan maravillosas del liderazgo es cuando nos unimos unos a otros, nos animamos, celebramos, lloramos y nos conectamos unos con otros. Aquí estamos, Señor, en un cuerpo, clamándote a ti, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Son las 8:43. Quisiéramos salir a las 9. Vamos a ver cómo hacemos para salir a las 9 de la noche, para que todos podamos regresar a casa. Nuestra conversación de hoy fue parte de una conversación que hablamos con un grupo de pastores y tiene que ver con nuestras emociones. Si ahorita nosotros viéramos que entra una cucaracha debajo de las sillas, ¿cuántos hombres gritarían? No las mujeres, ¿cuántos hombres dirían, ¡ay, una cucaracha! O piensan en una rata. A veces las ratas pareciera que no, pero hay ratas que dan miedo, brinca uno. Ahora, imagínense ustedes
que literalmente lo que hay es una serpiente de las más venenosas debajo de ustedes. ¿Cuál sería la reacción así delante del Señor? ¿Cuál sería la reacción? Así la ven, conversarían con ella, gritarían, se harían los fuertes, la reprenderían en el nombre de Jesús, conviértete en palo, ¿qué le dirían? ¿Qué pasaría si esa serpiente empieza a subirse y está alrededor del cerebro de ustedes, de la cabeza de ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué piensen? Entonces, uno de los elementos importantes es el diablo. En el Génesis, teológicamente no dice que era el diablo, pero está el bien y el mal teniendo una lucha en el Edén. Y una de las cosas que está haciendo Satanás es tratando de convencer la mente de Adán. Y lo que había hecho era tratando de trabajar en la mente de Eva. Y les voy a decir, una de las cosas que vamos a conversar hoy, si hay algo que Satanás va a tratar de trabajar, golpear y atacar, es nuestra mente. Si yo pudiera decirles hoy, en los últimos 30, 60 días, cómo Satanás ha atacado la mente de ustedes. Fíjense, una de las formas prácticas de que Satanás ataca nuestra mente es con el desánimo, Sea que ustedes hayan estado deprimidos, enojados, molestos, con miedo, inseguros, cualquier emoción, al final tiene que ver con el desánimo. Un líder desanimado es una presa más fácil. Y si un líder está desanimado, imagínense ustedes la carga que de repente Dios ha puesto alrededor de nosotros. Después de pandemia, hay personas que escriben mucho acerca de los estados de cómo están los liderazgos a nivel mundial. Y hay cosas que actualmente están golpeando a los líderes. Y quiero compartir con ustedes algunas de esas cosas que son reales, líderes seculares y no digamos líderes espirituales. En primer lugar, la vida rutinaria. La rutina, aunque ustedes no lo crean, es una de las cosas que está golpeando la vida de los líderes. La comodidad. Es tan fácil volverse tan cómodo como decir, híjole, los miércoles van a volver presencial, tan buena onda que estaban en línea los miércoles. Piensen en cualquier tipo de comodidad. Tensión entre el ministerio y el hogar. Cuando nosotros decimos, híjole, qué difícil es poder lidiar con toda la carga de esta gente, como decía Paco, esta gente que no quiere hacer caso y todo el rollo. Y al final a veces hasta uno tiene pensamientos, descuido a mi familia por esta gente y la tensión que hay. Entonces pensemos, ¿qué tipo de tensión estamos teniendo con nuestra esposa, con nuestros hijos actualmente que podría estar dañando nuestro liderazgo? Otro elemento es el cambio. Los líderes que no estamos asimilando el cambio, tarde o temprano eso va a golpear nuestro liderazgo. Así que José Mario creo que tiró un pensamiento aquí en la Cena del Señor que es, el Espíritu de Dios está allí, sobrevolando y sobreviendo el mundo, viendo a aquellos hombres. También el Antiguo Testamento en Crónicas habla acerca de las personas entendidos en los tiempos. El cambio, pongámosle atención al cambio. No seguir aprendiendo está golpeando a muchos líderes. No seguir aprendiendo. Que ustedes estén aquí hoy es importante. El que ustedes digan, yo quiero aprender. Que sea fatigoso recibir 3, 4 conferencias de un solo, pero están aprendiendo. Eso es combativo. Otro elemento es la culpa. Áreas de pecado no resueltas. Y que nosotros andemos cargando esa culpa, sean una mujer, sean hombre, tengan grupo, no tengan grupo, sean un asistente. Piensen en qué tipo de culpas nosotros estamos cargando. Perder el rumbo ministerial, que ustedes hoy digan, ya es junio y yo no sé para dónde agarrar con este grupo. Yo siento que el grupo no crece, siento que el grupo está decreciendo. La falta de enfoque y de propósito. Fíjense, cosas que están afectando a líderes seculares y líderes espirituales. El otro elemento es el cansancio. Y en último lugar, uno de los elementos que más está golpeando a los líderes es que los líderes digan, ¿saben qué? Yo no tengo a nadie con quien que yo pueda conversar hoy. Yo no tengo a nadie hoy. Puede ser que ustedes digan, sí tengo amigos, pero que ustedes digan, sí tengo a alguien con el cual yo puedo llorar. Sí puedo llorar con esta persona. Sí puedo realmente decirle a esta persona todo lo que me está pasando y ejercitarse en eso. Y es algo de repente que uno dice, sí, en la iglesia tengo amigos, pero amigos profundos son regalos de Dios. Pero el no tenerlos también es guerra espiritual en el liderazgo. El no tener buenos amigos, el no tener profundidad en relaciones hoy, eso
va a acabar. Y si nosotros como líderes no tenemos relaciones profundas a ese nivel, porque decimos, no, sí lo tengo. No, pero de verdad lo tenemos. Si como líderes no lo tenemos, ¿qué podemos esperar de las personas que están a nuestro alrededor? Y un ejercicio importante es, ¿será que tu gente hoy dice que tú como líder eres la persona con la que ellos podrían llorar? Esa es una buena pregunta para nosotros. La gente que Dios ha puesto a mi alrededor piensa que nosotros como matrimonio somos esa persona con el cual podríamos llorar. Por eso quiero compartir contigo 3 tipos de tormentas en el liderazgo. 3 tipos de tormentas basadas en una historia en la Biblia que está en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Se los leo y la palabra dice así. Ese mismo día al caer la noche, día fatigoso, día de ministerio, día dinámico en la vida de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, hay una promesa. Jesús dijo, el 2022 te voy a bendecir, el 2022 va a ser diferente. Hay promesas que Dios ha dado para este 2022. Si tú vas a la palabra, puedes entender un poco mejor eso. En ese momento, en ese contexto, les dice, pasemos al otro lado. Se pueda o no se pueda, parezca o que no parezca, vamos a cruzar al otro lado. Jesús lo había dicho, crucemos al otro lado. Y despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. Es interesante que los discípulos, ninguno de ellos le dijo a Jesús, te ayudamos a despedir la multitud. Jesús tenía ese toque. Siempre estaba cuidando las relaciones y despedía a la multitud. Fíjense cuántas veces Jesús dice, y Jesús despedía la multitud. Y partieron con él en la barca donde estaban, y me gusta, porque dice, y también otras barcas lo acompañaron. Entonces en esta historia hay 3 escenarios que tú puedes ser. Número 1, tú puedes ser esas barcas que acompañaron a Jesús y tú vas a ver cómo reaccionaban los líderes en momentos de tensión. Segundo escenario es, tú puedes ser como los discípulos. Ser como los discípulos es, en momentos de tensión, ¿qué hago? ¿Cuál es mi relación con Dios y cuál es mi relación con los discípulos? Y el tercer escenario es ser como Jesús. En los momentos de crisis, ¿qué hacen los líderes? También otras barcas lo acompañaron, pero se levantó una gran tempestad con vientos y de tal manera que las olas azotaban la barca que estaban por hundirse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Dice la Biblia que habían vientos. Una de las cosas que hace el viento es ruido. El viento sopla, el viento ruido. Entonces, ¿qué ruido está causando algo en nuestros oídos, en nuestro liderazgo hoy? Otro elemento es no solo el ruido. Habían olas que golpeaban. Hay ciertos movimientos que están pasando en nuestro liderazgo que están haciendo cosas. Y hay momentos donde literalmente nos estamos hundiendo por cualquier tipo de situaciones. Hace poco hablábamos con los pastores acerca de que otro pastor, otro hombre conocido cayó por un acto inmoral, y eso cada vez es como más frecuente y más seguido. Y ya se imaginan todo el impacto que hay detrás de una situación como esa. Y ellos están por hundirse, los discípulos están a punto de hundirse. Jesús estaba dormido en la popa del barco. Creo que ese es el equilibrio de una persona que depende de Dios. Creo que si pudiéramos irnos hoy con algo de esta última charla, porque ya abrazamos cosas de la primera y la segunda charla, es en cualquier momento de tensión, una de las cosas para saber que estoy saludable mentalmente es, aunque esté en medio de la crisis, puedo descansar. Aunque esté en medio de situaciones que me estoy hundiendo, yo puedo tener serenidad y estar tranquilo. O sea, aquí no se trata de decir, pero ¿cómo Jesús no se despertaba? ¿Cómo Jesús con las olas no le pasaba nada? El ejemplo no es eso. Lo que Dios quiere enseñar no es eso. Lo que Dios quiere enseñar es que en medio de lo que te está pasando, tú puedes estar sereno, tú puedes estar tranquilo y puedes tener descanso, buen descanso. Entonces, las tormentas naturales son cosas que nos van a pasar de verdad. Nos gusten o no, nos van a pasar. Y algunas de esas tormentas en el liderazgo, en primer lugar, es el estancamiento. El estancamiento. Míralo y ponle atención. Y tú dices, hey, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo en esta área? Míralo como una tormenta. Que suene o no, es una tormenta que puede acabar con nosotros. Otro elemento es los ataques, como murmuración, chisme. Puede ser que tu grupo sea eso, el ambiente que hay. Las quejas, la familia.
No hay cosa más dura que golpea a un líder es ver a su familia destrozarse. Como este hermano nos comentaba hace poco, me duele el corazón, me duele mi mente, estoy desconcertado con lo que me está pasando. El dinero, el no saber cómo pagar una cuenta, el no saber cómo vas a salir de una situación, el no saber cómo vas a resolver algo, la salud. Cuando algo toca tu salud, un diagnóstico, no digamos un pecado o el contexto actual de lo que te está pasando. El problema del contexto es que a veces ni entendemos el contexto. Y no entender el contexto es tan, pero tan difícil. La historia continúa diciendo lo siguiente. Lo despertaron y le dijeron, maestro. Entonces, en la Biblia realmente lo que Dios está enseñando es que Jesús no se estaba haciendo el dormido, porque Dios no puede mentir. Lo que está diciendo la Biblia es que Jesús sí realmente está demostrando que se puede descansar en Dios. Al punto que llegaron y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿acaso no te importa que estamos a punto de naufragar? ¿Cómo es un lenguaje? ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Un lenguaje confrontativo, de reproches. Los discípulos acababan de ver un milagro, acababan de ver a Jesús despidiendo la multitud. Entonces a eso se le llaman tormentas emocionales, porque suceden en la mente. Está lo que ocurre geográficamente, territorialmente, sensorialmente, está ocurriendo, tú lo puedes ver, pero está lo otro que ocurre en tu mente. Entonces, las tormentas emocionales, ¿cómo se pueden identificar? ¿Cómo tú puedes decir como líder, bueno, yo no estoy bien emocionalmente? ¿Cómo podríamos decir hoy, no estamos bien emocionalmente? Cuando tienes un corazón lastimado y pasa el tiempo y no te curas. Corazón lastimado con alguien. Alguien en nuestro grupo, alguien a la par de nosotros, alguien arriba de nosotros que Dios ha puesto un corazón lastimado y no superamos eso. La indiferencia, porque los pensamientos de la indiferencia es aquí, la guerra espiritual es aquí. Cuando alguien es indiferente contigo, toda la guerra es aquí. Y tú decides cuánto te puede lastimar eso, la indiferencia. Otro elemento, las conjeturas. Si tú fácilmente eres asfixiado y preso de las conjeturas, piensas en un hermano y ya viene una conjetura. Te das cuenta de algo y ya estás con una conjetura. Y pasas tramando cosas en tu mente y tu mente pasa volando. No precisamente viene de Dios, no es el susurro del Espíritu Santo que te está diciendo es que eres bueno en el discernimiento. Puede ser que estás siendo atacado emocionalmente con las conjeturas. Y los discípulos estaban sacando una gran conjetura con el mero Jesús. Le dice, tú no te importa que nos estamos muriendo, mira cómo estamos gritando. Y el punto es, ya era un lenguaje colectivo, Las conjeturas, el miedo y el desánimo son elementos que tú debes decir, hey, algo no está bien en mi mente. Tengo miedo, tengo desánimo, falta de visión, es algo más importante. La soledad, de las cosas más duras de una tormenta emocional es la soledad. Y puede ser que tú estés rodeado de aquí de líderes, pero te sientas solo. Puede ser que tengas un grupo numeroso, pero te sientes solo. Puede ser que tengas un grupo de amigos y te sientes solo. Entonces, ¿cómo sé que estoy solo? No solo porque me siento, sino sé que estoy solo porque no tengo con quién hablar de mis luchas, porque no tengo con quién hablar de mis desafíos, porque no tengo con quién hablar de mi familia, porque no tengo con quién hablar de las cosas en las que estoy mejorando, porque no tengo con quién hablar de cosas que sencillamente rebasan mi capacidad hoy, porque no tengo con quién conversar tan sencillo para intercambiar ideas de familia. ¿Cómo disciplinas a tus hijos? ¿Cómo haces con los hijos cuando crecen? ¿Cómo haces cuando ya los hijos se fueron? ¿Cómo haces cuando tienes este tipo de prueba? No tengo a esa persona. El pasaje termina diciendo, Jesús se levantó. Fíjate, lo primero que hizo fue una reacción de amor. Jesús se levantó y reprendió el viento. En otras palabras, ¿era una tormenta real? Sí lo era. Sí lo era, y él enfrenta al viento y lo reprendió. Y dijo a las aguas, silencio, cállense. Es como que yo les dijera ahorita, hagan silencio todos, lo más que se pueda, silencio todos.
Imagínate que después de una tempestad, Jesús dice, silencio, silencio. Entonces Jesús está diciendo, miren lo que yo puedo hacer. Miren lo que yo puedo hacer con los ruidos, lo que yo puedo hacer con sus miedos, lo que yo puedo hacer con sus emociones, lo que yo puedo hacer por las noches, por las madrugadas en tu cama. Mira lo que puedo hacer. Silencio, controlar las cosas y sencillamente que se sujeten. Y el viento se calmó. O sea, la historia comprueba. Y el viento se calmó. Y todo quedó en completa calma. Todo, absolutamente todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, después de que él resuelve el conflicto, habla con ellos y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Me llama la atención que a veces la Biblia habla de miedo, pero en ese momento los discípulos en poco tiempo habían rebasado para que Jesús, Dios, diga, ¿por qué tienen tanto miedo? Para que la omnipotencia y la omnisciencia de Dios pueda medir y decir, ¿por qué tienen tanto miedo? Dios que todo lo puede, el poder de Dios comparado con tanto miedo. Dice Jesús, veo tanto miedo en esta barca, veo tanto miedo aquí, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Jesús les está revelando, Jesús les está diciendo, les estoy identificando porque ustedes no reconocen que tienen miedo, pero tienen mucho miedo. Este es el punto, que muchos conflictos emocionales no se reconocen. A través de la palabra se reconocen. Tienes mucho miedo y tienes poca fe. Ellos estaban muy asustados. Después de escuchar la palabra, estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Entonces, una aplicación no es solo asustarse. Yo también me he asustado. Una aplicación es ¿con qué aguas? ¿Con qué vientos? ¿Con qué ruidos en mi mente yo necesito conversar? Y decirles a esas cosas que se callen, que hagan silencio y que se sujeten a la palabra de Dios. Porque otra de las enseñanzas es que la palabra de Dios tiene poder sobre cualquier cosa. Cuando Pedro camina sobre las aguas con Jesús, Jesús no calma la tempestad, pero pone a Pedro a caminar sobre la tempestad, sobre la tempestad. Y aquí Jesús está hundiendo el barco, pero él está dormido. ¿Quién es este que hasta el viento le obedece? A esto se le llaman las tormentas espirituales, porque son cosas que de repente nosotros no vemos. Solo en el Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Y una de las cosas es a través de la palabra. Entonces, para entender una tormenta espiritual es falta de fe. Y la falta de fe repercute en las emociones. Lo había visto así. La falta de fe tarde o temprano repercute en las emociones. Otra de las cosas es olvidar quién es Jesús. Ellos dicen, ¿quién es este? La figura es, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es este? Entonces, el no saber quién es este, el no saber, ellos decían, bueno, yo no sabía que entonces en la tormenta podíamos estar tranquilos y dormir. La enseñanza también entonces es, si olvidamos quién es Jesús, vamos a saber o vamos a ignorar o olvidar cómo se resuelven algunas cosas. Y también es una tormenta espiritual porque hay incredulidad. Fíjate que es un tema hasta trillado, la incredulidad. Pero es de las cosas que asombran a Dios. Y es de las cosas que dice la Biblia que sencillamente se vuelve en guerra para que el poder de Dios no haga milagros. No porque Dios no tenga poder, sino por la incredulidad. Y lo otro es la frialdad. Una tormenta espiritual es la frialdad. Cuando tú te sientas frío, cómodo, ponle atención a eso. Es más, el Apocalipsis habla de eso, de ponerle atención a la frialdad, a la comodidad. Y otra tormenta espiritual es el activismo. Los discípulos estaban volando con su barca en pleno vuelo, era de noche, dándole horas extras a Jesús, pero espiritualmente no estaban bien. Emocionalmente no estaban bien, estaban muy mal, con grandes cantidades de miedo y con serios conflictos de fe. Entonces, 3 maneras de descansar en Dios. Número 1, respetando el sueño físico. Jesús respetaba el sueño físico.
Y no solo está enseñando de que él descansa en la tormenta, también enseña de que venía fatigado y para ir al otro lado, para llegar fresco y renovado, necesitaba descansar. Horario físico, descanso físico. Emocionalmente descansado. ¿Y qué significa emocionalmente descansado? Tener buenos amigos. Entonces piensa, ¿quiénes son esos buenos amigos que me descargan en una tormenta como esta? ¿Quién es ese hombre? Pablo dijo que Tito había sido una persona súper animante en su depresión, en su problema emocional. Y espiritualmente es hablar la palabra. Muchos de nosotros nos edificamos con la palabra de otros, pero qué maravilloso es decir, hoy el Señor me habló. Y a través de esto que el Señor me habló, yo lo utilicé y vi el poder de Dios. Eso es lo que está enseñando el pasaje. Que la palabra de Dios hablada, el logos, el verbo, la verdad de Dios, tiene poder sobre cualquier cosa externa. Sobre cualquier cosa externa, pero también tiene poder sobre adentro de nosotros, lo espiritual. Y el efecto en nosotros como líderes, hermanos, es que vamos a estar más saludables. Eso es lo que quisiéramos. Que el resto de este 2022 estemos más saludables. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que estoy mejorando en estar saludable? Mide tu gozo, los niveles de gozo. O sea, los discípulos no estaban gozosos, estaban sirviendo, estaban dando horas extras, estaban hasta en la noche sirviendo al Señor, pero no estaban gozosos. Internamente llenos de miedo, frustrados y reclamándole a Jesús. Eso no es estar saludable. Otro elemento, otro efecto es relevantes. Relevantes es estar al día, enfocados en el blanco. Jesús sí sabía que iba para el otro lado. Ellos dijeron, aquí nos morimos y nos hundimos. Puede ser que hoy tú digas, mi grupo ya se hundió, mi vida espiritual ya se hundió. No precisamente, las promesas de Dios son garantía. Y en tercer lugar, un tercer efecto es la pasión. Apasionados. La Biblia habla de eso, fervientes de espíritu sirviendo al Señor, alta intensidad, la pasión, un amor que arde, un amor intenso, un amor intencional. Y el estar apasionado básicamente es intensidad y ritmo. Ojo, que la pasión no es estar haciendo cosas de manera extrovertida. Jesús estaba durmiendo porque estaba apasionado. Jesús estaba calmado porque estaba apasionado. Y en esa calma se enfrenta a un mar embravecido, se enfrenta a vientos terribles. Y esa es la pasión. La pasión entra en acción. La pasión no es precisamente algo electrizante. En la serenidad, en las decisiones se ve la pasión. En la manera de pensar se ve la pasión. En la manera de decidir se ve lo saludable de nosotros como líderes. ¿Cómo revisar el enfoque de nosotros? Básicamente es, Jesús invirtió su tiempo en sus 12, siempre. Jesús antes de partir estaba con sus 12. Y Jesús cuando resucitó estaba con los 12. El enfoque es relaciones profundas, enfocadas, llamémosle discipulado. Resucitó y estaba con sus discípulos, se fue y estaba con sus discípulos. Y mira el efecto de los hechos. Entonces vayamos hoy a casa diciendo, Señor, mi tiempo con Dios ya no puede ser tibio. Mi tiempo con Dios debe ser profundo. Tu palabra debe ser tan transformadora como en esa barca. Debe ser tan poderosa como en esa barca. Y hoy pensemos seriamente, ¿quiénes son esos buenos amigos? Así, yo creo que eso va a ser la diferencia. Si estos próximos 6 meses trabajamos en esos buenos amigos, que nosotros digamos, estos van a ser amigos profundos. Yo no quiero luchar solo. Yo no quiero luchar solo. Quiero tener esos amigos profundos. Les llamamos amigos tipo Getsemaní, amigos de huerto. En el huerto de Getsemaní, Jesús se abrió con sus discípulos. Él tenía esa confianza con ellos. A pesar de que posiblemente ellos estaban abajo de él, eran sus amigos. Eran sus amigos. Había salud allí. Y lo otro es, que es bien importante, pongamos a nuestra familia en el calendario. Y ojo, para muchos es la familia, los hijos. Puede ser que vivas con una abuela, puede ser que vivas con una tía, o puede ser que hoy tus nietos. Piensa, ¿qué familia va a estar en mi calendario hoy? Eso, hermanos, eso tiene un elemento
súper importante y de bendición para el reino de los cielos, cuando nuestra familia como líderes está saludable. Y hay algo más, podríamos decirle 20 cosas, pero hay algo más. Periódicamente hagamos ejercicio de misericordia. ¿Saben ustedes qué es hacer ejercicio de misericordia? Jesús dijo, misericordia quiero. No sacrificio. Muchas veces pensamos en sacrificio. No, la misericordia es un elemento de la misericordia. Dios lo va a poner en tu corazón. ¡Pum! El diablo no lo va a poner, Dios lo va a poner. Y no te pongas frío con eso, porque a veces ese ejercicio de misericordia más bien es que Dios lo está poniendo para nuestra salud. Siempre es bueno, hermanos, agradecerles. Siempre es bueno decirles que a veces ustedes no tienen idea, pero ustedes animan nuestras vidas. Tal vez no se los decimos periódicamente todos los días, pero sí animan nuestras vidas. Y que el hecho de que ustedes estén hoy aquí todavía es más animante. El saber que Dios va a hacer cosas grandes con la iglesia es todavía más animante. Así que quiero pedirles que si son tan amables, nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por este tiempo. Le vamos a pedir a Dios que nos lleve con bien a nuestras casas, que este tiempo no quede allí, ¿verdad? Sino que tenga fruto al 100%. Señor, te agradecemos por todo este grupo de hombres y mujeres aquí, que han tomado el tiempo, Señor, de poder estar aquí en vez de estar descansando posiblemente en una silla. Muchos de ellos de repente no han cenado, están con este refrigerio, pero pudieron haber comido algo diferente. Muchos de ellos posiblemente con algún dolor físico, muchos de ellos con alguna prueba, con alguna situación, pero aquí están, Señor. Yo te pido que los honres grandemente, que los bendigas, que los cuides y que nos ayudes a tener ese coraje del que hablábamos para cuidarnos unos a otros. Señor, para interactuar en la comunión que tú nos modelaste y para estar saludables emocionalmente. Permite, Señor, que lo que hemos aprendido hoy aquí germine con un fruto abundante, pero no solo eso. Permite que lo que hemos aprendido hoy pueda llegar, Señor, hasta el más pequeño de nuestro grupo, que pueda ser compartido con otras personas, que esto beneficie y afecte a la iglesia y, ¿por qué no, Señor, a aquellos que no han confiado en ti? Te agradecemos por esta noche, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Amén. Hay un pasaje en los evangelios que dice, y todos se fueron para su casa. Que Dios les bendiga, hermanos. Wide awake while the world is sound asleep.